una de las cosas que nosotros deberíamos aprender o comprender en nuestro tiempo de oración es que el tiempo de oración es un tiempo también de adoración al Señor. Por lo regular nosotros somos muy fáciles en venir a orar solamente cuando tenemos una necesidad en particular que nos impulsa a la oración. A tal punto que hemos reducido la oración solamente al ámbito de las peticiones y las necesidades. Somos muy fervientes y venimos a veces con lágrimas en nuestros ojos para decirle al Señor que sea interviniendo y obrando en alguna necesidad. Y de por sí no está mal, y no digo que eso esté mal, sino que con la misma efervescencia con la cual venimos a orar por nuestras necesidades, también deberíamos nosotros inicialmente venir a orar al Señor en adoración y expresar nuestra adoración. Y poder nosotros de esta manera reconocer el señorío de nuestro Dios y poder reconocer nuestra posición dependiente completamente de Él. Y la oración va mucho más allá de solamente traer una súplica o una necesidad en particular, sino que la oración, como lo vimos en el patrón, es importantísimo venir en adoración al Señor. Ahora, yo sé que muchos tal vez se han hecho la pregunta acerca de aquella debilidad que podríamos llegar a tener nosotros a la hora de expresar adoración. Y tal vez a algunos a veces les cuesta, y sencillamente les cuesta porque tal vez no tienen un lenguaje apropiado, tal vez no tienen las palabras o los recursos para nosotros poder expresar de esta manera nosotros adoración. Bien, espero que comente en su libro que un buen recurso que pudiéramos llegar nosotros a tener es utilizar la misma poesía, porque la poesía, como lo decía un escritor, es más o menos como tratar de elevar el alma a lo más supremo, y no es curioso que los salmos estén escritos en poesía, porque no eleva nuestra alma a lo más supremo, sino que exalta completamente al Señor. Y allí creo que tenemos unos recursos que podemos tomar a la mano y usar los salmos para poder de esta manera expresar adoración al Señor completamente. Porque a veces pensamos que no adoramos sencillamente porque no encontramos las palabras. En otras ocasiones a veces encontramos nosotros sencillamente barreras a la hora de adorar, porque tal vez somos ignorantes en cuanto a la persona que nosotros estamos adorando. Entonces muchas personas sencillamente porque no conocen a ese Dios no saben de qué manera o de qué forma hacerlo. Si ustedes, por ejemplo, o ustedes se recordarán en su época de enamorados, ¿cierto? Cuando fue ese primer amor de aquella persona que estuvieron completamente enamorados. Tal vez no éramos los mejores poetas, pero si nos daban un lápiz y un papel, íbamos a poder nosotros a escribir perfectamente un poema salido desde nuestra expresión, pero de que lo íbamos a escribir, ¿por qué? Porque nacía dentro de nosotros cierto romanticismo que nos impulsaba a poder escribir y detallar esas cualidades maravillosas que podía tener aquella persona de la que estamos enamorados. Bien, ¿cómo podríamos nosotros hacer esto con Dios? ¿Cómo podríamos nosotros expresar desde lo más profundo esas palabras de adoración y de alabanza a nuestro Señor? Bueno, la mejor manera que podemos hacer es poder profundizar en su palabra, es poder conocerle cada vez más. En la medida, usted no puede terminar adorando aquello que no conoce. Usted necesita poder irle conociendo a través de su palabra, apropiándose de su palabra en cuanto al conocimiento que adquiere de él e ir creciendo. A la medida que usted le va conociendo, estoy seguro que no solamente su mente se va inflando con respecto al conocimiento, sino que su corazón se va inflando también en el hecho de entender cuán agradecido deberíamos estar nosotros de qué tan grande y tan maravilloso es nuestro Señor, y por ende nosotros nos llena y nos impulsa esto a seguirle amando, a obedecerle. Por eso este es el mejor mecanismo que
tenemos nosotros para poder conocerle a Él, y es por medio de su palabra. Tal vez algunos se dirán, bueno, ¿y por qué tenemos que nosotros adorarle? ¿Por qué tendríamos que nosotros hacerlo de esta manera? ¿O por qué nuestro Dios nos pide alabanza y adoración? Primero, porque para esto fuimos nosotros creados, y su palabra nos muestra a nosotros que nosotros fuimos creados para su adoración. Así que cuando usted viene en adoración al Señor, está viviendo y cumpliendo el propósito de su vida. Cuando usted usa algo para su propósito, no hay nada más satisfactorio que esto, que aquello por lo cual lo está usando sea para esos planes. Pero imaginémonos que yo usara este micrófono no para amplificar mi voz y les llegara a ustedes, sino que lo usara absolutamente para otra cosa. Si lo usara solamente como para pisar papel o para trancar la puerta, ¿cierto? O hacer alguna otra cosa, perdería en esencia el propósito por la cual está este micrófono. Si usted y yo hemos sido creados para su alabanza y para su adoración, no hay mejor satisfacción que hacer aquello para lo cual fuimos nosotros diseñados, y aquello para lo cual fuimos nosotros diseñados y creados para hacerlo. Así que nosotros debemos venir en adoración. Ahora, ocurre a veces un problema en la adoración, y es que en determinado momento en la historia, la oración terminó llevándose a tal formalismo que llegó siendo palabras completamente aisladas de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, y solamente parecían palabras escrituradas, y a veces hasta repetíamos unas frases, unas oraciones. Pero llegamos al otro extremo, desafortunadamente, por querer salir de esta forma cuadriculada, terminamos siendo impulsados a demasiada informalidad en nuestra oración. Y a veces venimos a Dios a orarle de la manera que nosotros pensamos, como si fuera un amigo, un compinche por ahí. Y no, Dios es mucho más que eso. Y debemos tener un punto intermedio en el que sabemos que podemos venir confiadamente ante su presencia, pero que entendemos la reverencia con la cual nos acercamos a Él, y entendemos que es nuestro Señor, que es nuestro Padre, y venimos con total reverencia. Cuando usted y yo nos preparamos para adorarle a Él, entonces ahí de alguna manera nuestro corazón se prepara para poder venir y reconocer nuestras faltas. Pero necesitamos adorarle. Ahora debemos tener cuidado con este detalle, porque la adoración no debe ser ese mecanismo de adulación. Una cosa es adoración y otra cosa es adulación. Adular es aquel cuando termina uno de alguna forma exaltando a otro sencillamente para recibir el beneficio de esa persona. Decimos todo lo hermoso porque tal vez de esta forma como que lo va a convencer y entonces me dé lo que yo quiero. De ninguna manera. Venimos a adorarlo por lo que Él es en esencia. Y además alabamos su nombre y lo exaltamos por lo que Él ha hecho, ¿cierto? Pero no lo hacemos sencillamente porque esperamos algo a cambio, aunque sabemos que sencillamente la misma adoración es el mayor beneficio que pudiéramos tener nosotros delante de Él. Cuando comenzamos nuestra oración con adoración y con alabanza, damos el reconocimiento a aquel de quien hablamos. No es necesario que la gramática sea perfecta, ni las palabras elevadas y elocuentes, sino que deben reflejar el respeto y el honor debido a nuestro Dios. Así que, iglesia, ya hoy usted y yo hemos comprendido que cuando venimos en oración, tomamos este tiempo también para adorarle, porque este es propósito fundamental en nuestra oración, tiempo para adorarle. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Recuerde dejar su me gusta, su reacción, compartirlo con aquellos que pueda ser de bendición y de edificación.